Muy buenas noches, muchas bendiciones para todos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones del Señor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida, llene tu corazón en esta hora y la gracia del Señor esté siempre contigo, con tu familia, el favor del Señor. Seguimos, ¿verdad?, en este proceso difícil que se nos ha presentado en este año. Ha sido un año fuerte, ha sido un año complicado con respecto a esto de la pandemia y aún no termina. Aún no termina esta situación, aunque en algunos países ya han dejado la cuarentena, están nuevamente haciendo sus actividades, tratando pues de hacer una vida normal. Sin embargo, en otros sitios, en otros países, en otras naciones, no continúa la situación. Todavía sigue la pandemia allí haciéndote saber las cosas, la situación difícil en muchas familias, en muchos hogares. Por ejemplo, nuestro país, Venezuela, está ahorita pasando un momento muy duro con respecto a esta epidemia. Es en este tiempo que la pandemia se ha agudizado en Venezuela y de verdad que eso nos tiene un poco preocupado por la situación de el Ministerio de Salud, los servicios públicos. Esta situación es más grave para nuestro país por esto, por la escasez de medicina, por la escasez de atención médica. Entonces, los venezolanos estamos orando y clamando por nuestra nación, pidiéndole a nuestro Señor que obre milagros. Creo que lo que nuestro país Venezuela está viviendo, sé que también hay muchos países en el mundo, hay otros países en el mundo que también viven una situación crítica, ¿verdad? Una situación difícil. Países en África, la misma Cuba, que ha estado viviendo por tantos años esta dictadura, viven esa situación de extrema pobreza, de extrema escasez y no es fácil vivir en un país con tantas limitaciones. Entonces, es el tiempo donde nuestra nación necesita experimentar los milagros de Dios manifestados. Porque te digo, hermano y amigo que me estás viendo, cuando no tienes los recursos, cuando no puedes ir al lugar donde puedes encontrar los recursos que necesitas, donde te puedas abastecer de la medicina, del alimento, de lo que necesites para vivir, para sobrevivir. Cuando no tienes cómo hacerlo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esa situación? ¿Qué? Es allí donde comenzamos a sentir angustia, es allí cuando viene el temor, es allí cuando viene la desesperación, cuando viene la ansiedad, la depresión y vienen todas esas emociones que son de verdad muy fuertes y que nos llevan hasta enfermarnos si no dominamos esas emociones tan duras. Entonces, es allí cuando nosotros tenemos todo listo y preparado para ver los milagros de Dios, para ver la obra del Señor. Pero en esta noche yo te quiero hablar de algo importante. Quiero hablarte de lo que Jesús habló antes de ser crucificado y antes de él partir de esta tierra. Él le dio unas recomendaciones a sus discípulos. Le dio una recomendación especial a los discípulos. Sus discípulos en ese momento estaban viviendo una situación muy fuerte con el Señor, porque el Señor estaba siendo perseguido para llevarlo a la muerte. Y ellos estaban con el Señor y ellos estaban experimentando todo ese momento y ese tiempo de angustia, ese tiempo de persecución que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, allí podemos leer desde el verso 1, diferentes situaciones que se presentaron y cómo el Señor les hablaba y qué fue lo que el Señor les dijo en ese momento tan difícil que ellos estaban viviendo. Y no solo que el Señor les hablaba, ¿verdad?,
a ellos porque quería, me imagino, el Señor consolarles, el Señor quería fortalecerles, sino que también el Señor les estaba hablando de cosas que iban a suceder en el futuro. No lo que en ese momento estaba pasando. El Señor les hablaba y les estaba preparando para el futuro. El Señor Jesucristo sabía, porque Él es Dios, Él sabía que venían momentos muy duros para los discípulos, venían momentos fuertes para ellos. Así como después nosotros podemos verlo en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los apóstoles y de todos ellos, todo lo que ellos vivieron, la persecución, todas estas cosas que luego después que Jesús se fue, ellos tuvieron que vivir y experimentar y padecer por la causa del Señor, por ser discípulos de Cristo. Y el Señor sabía eso, sabía que venían momentos duros para ellos, sabía que venían momentos difíciles y les comenzó a hablar, les comenzó a decir diferentes situaciones que ellos iban a vivir. Por ejemplo, en el verso 2, el Señor dice así: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso sucedió así. Lo podemos ver en el libro de los Hechos cuando el Saulo, que luego después el Señor le cambia el nombre y ya no es Saulo sino Pablo, el apóstol, él cuando era Saulo, pues perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos y los entregaba para muerte. Y Saulo, que luego fue Pablo, él pensaba que él estaba sirviendo al Señor, que él estaba sirviendo a Dios Padre. Y no era así, por supuesto. Entonces allí se había cumplido, ¿no? Ya el Señor sabía todo esto y ya el Señor les estaba hablando a ellos de eso. Y dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y en el verso que yo quiero enfocarme en esta noche, que es el verso 33, después que el Señor les habla, les hace mención de otras situaciones que los discípulos iban a vivir, situaciones que eran de conflicto, que eran padecimientos, que eran aflicciones. Después que el Señor le habla de algunas de ellas, en el verso 33, Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Este versículo es para mí muy importante. Y se hace más importante en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos como los que hoy estamos nosotros experimentando. Tiempos como los que vivimos ahora, es cuando este versículo tú tienes que tenerlo en tu corazón. Es cuando tú tienes que agarrarte y fortalecerte en este versículo. Creer en el Señor. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú crees en su palabra, si tú crees que su palabra es verdad, pues entonces debes fortalecerte en esta parte de la palabra. Específicamente en este versículo. Él lo dijo. Él lo dice: en el mundo tendréis aflicción. Mira, el Señor nunca prometió a sus discípulos que iban solamente a vivir felicidad, que iban a vivir solo en prosperidad, en abundancia, que no iban a padecer, que no iban a sufrir en ningún momento, sino más bien el Señor les decía que tomen su cruz y síganme. ¿Y la cruz representa qué? La cruz representa muerte. La cruz representa un peso, una carga. No representa nada agradable. Y el Señor le decía a sus discípulos que el que quiere ir en pos de Él, tome su cruz y sígame. Y así el Señor nunca hizo referencia a que porque ahora me sigues, porque ahora crees en mí, pues vas a estar totalmente feliz y solamente vas a experimentar las bendiciones del Padre, las bendiciones del cielo, y solamente vas a estar en alegría y solamente vas a vivir en gozo. El Señor no dijo eso. Sí, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones, esas situaciones, esas circunstancias que nos producen ansiedad, esas circunstancias que nos producen temor, miedo, que nos ponen en peligro,
esos momentos de dolor como la pérdida de un familiar. Sí, así es. Antes de comenzar me enteré que murió el padre de una persona muy cercana a la familia. Murió por el coronavirus allá en Venezuela. Y me imagino el dolor que está sufriendo esta familia. Es un momento difícil. Es un momento de aflicción. Cuando pierdes a tu padre o a tu madre, a algún familiar, a ese ser querido, a esa persona que tú amas, a esa persona cercana a ti. Eso es un tiempo de aflicción, de dolor. O cuando tenemos la experiencia de estar en un hospital, tenemos que estar allí acompañando a un familiar. Y si no un familiar, cuando eres tú quien tienes que padecer una enfermedad, que estás padeciendo una enfermedad allí en un hospital o en un lugar. Y si es como la situación de Venezuela, padecer este virus sin tener cómo sanarte, sin tener cómo no tener recursos para poder combatir este virus, es una aflicción. Y no es cualquier aflicción. Hay aflicciones fuertes y unas más fuertes que otras. Hay aflicciones que son más duras, más difíciles. Pero no importa el nivel de la aflicción. Te quiero decir algo. No importa qué tan grande es la aflicción, qué tan grande sea el dolor, qué tan grande sea la prueba, qué tan grande, qué tan difícil sea ese momento que puedas estar viviendo. Aún así, el Señor te dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Así dice el Señor, que confiemos. ¿Cómo nos vamos a mantener fuertes? ¿Cómo nos vamos a sostener en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dificultad, de escasez, de enfermedad, de pérdida de algún familiar? Padecer un tiempo de luto. ¿Cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo nos vamos a mantener? Pues el Señor lo dijo, confiando en Él. Cuando estamos desarrollando esa aflicción, cuando estamos en medio de esa aflicción, cuando esa aflicción está en pleno desarrollo, que está allí en tu casa, en tu vida, en pleno desarrollo, y estás buscando resolverla y no ves cómo hacerlo, es allí donde el Señor te dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Quiere decir que Él venció la aflicción, Él venció todas las cosas que son de aflicción para nosotros. Así que si Él venció todo esto, como Él nos lo dice acá, Él también va a vencer por nosotros todas las aflicciones que estemos viviendo. Pero debemos confiar. Lo único que necesitamos es confiar en el Señor. Que nada, amigo, mi hermano que me ves, que nada ni nadie te robe la confianza. No dejes de confiar en el Señor. Si viene una prueba, se va, viene otra, y la dificultad está allí, y la aflicción sigue allí, o termina una aflicción, comienza otra, pues en el mundo tendremos aflicción. Y hay tiempos de tiempo, hay tiempos que son más difíciles que otros, hay aflicciones que duran mucho más tiempo que otras, pero igual tenemos que confiar en el Señor. Que no nos robe la confianza en el Señor, ninguna aflicción, ningún problema, ninguna dificultad. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo, pues nosotros también vamos a vencer. Si Él lo venció, nosotros también. ¿Y por qué vamos a vencer al mundo? Porque lo tenemos a Él. ¿Sí? Claro, por nuestra propia cuenta no lo vamos a poder vencer. No, claro que no. Con nuestras fuerzas humanas, con solamente nuestra manera de hacer las cosas en lo natural, no lo vamos a poder vencer. Pero con Él sí lo vamos a lograr. Con la confianza en Él, con nuestra fe puesta en Él, con nuestra relación cada día más íntima, más profunda con Él, nosotros vamos a vencer toda dificultad. Si le creemos a Él,
Si confiamos en Él, Él va a actuar por nosotros. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él va a hacer lo que es difícil. Esa parte difícil, eso que de pronto es muy complicada, aquello que tú y yo no podemos hacer, esa es la parte del Señor. Es allí donde Él va a actuar. Esa es el área que al Señor le agrada, porque allí Él se glorifica y nos demuestra su poder, su amor, su grandeza. Nos demuestra que Él es Dios y no es cualquier Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, es un Dios grande, es un Dios que todo lo puede. Si Él pudo resucitar de entre los muertos, no va a poder resolver un problema que tengamos. Sin embargo, nosotros sabiendo esto, dudamos. Nos dejamos robar la confianza. Porque claro, estamos en este cuerpo humano y son tantas las cosas que, ¿verdad?, suceden a nuestro alrededor y es tanta la presión que muchas veces viene a nuestra vida que tendemos a dudar. Somos tentados a dudar de el favor del Señor, de la ayuda de nuestro Señor. Pero hoy quiero decirte, recupera tu confianza si la has perdido. Recupérala. El Señor te dice que aunque haya aflicción, Él venció al mundo. Que aunque estés en aflicción, Él va a tomar control de eso si tú le entregas el control. Si tú confías en el Señor. Si tú le dejas a Él actuar, Él lo va a hacer. Va a actuar a tu favor. Solo espera en Él confiado. Confía. Confía, mi hermano, confía, mi hermana, confía, amigo o amiga. Confía en el Señor. Es el mensaje que hoy traigo para ti en esta hora. Confía que el Señor está allí para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte, para proveerte. Él está allí para abrir las puertas que sean necesarias. Él está allí para cerrar las puertas que se tengan que cerrar. Él está allí para hacer lo imposible, hacer lo posible para ti. Así que, bueno, termino diciéndote esto. Confía en el Señor. Y quiero orar. Quiero orar en esta hora por cada persona que ha estado muy debilitada en su fe, que ha sentido que su confianza ya no está más y que no tiene fuerzas para continuar. Y aquellas personas que han pensado que por tener a Jesucristo como Señor y Salvador, todas las cosas tienen que estar de maravilla y que todo tiene que ser felicidad y dicha, pues yo voy a orar para que puedan entender que el Señor no nos dijo antes de irse, que aún teniéndolo a Él y confiar en Él vamos a tener dificultades y aflicciones, pero Él venció al mundo y lo va a vencer por nosotros. Así que mientras estemos en esta tierra, pues vamos a tener que experimentar momentos difíciles, aflicciones, problemas. No podemos escondernos de los problemas, no podemos evitarlos, pero sí podemos evitar que los problemas y las dificultades nos lleven al punto del desespero, de la inseguridad, del miedo, del pánico. Eso sí podemos evitarlo. Y lo podemos hacer a través de la palabra del Señor, estudiando la palabra, orando, velando, creyendo en Él, confiando en Él. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero orar y quiero que me acompañes en esta oración. Si te sientes así, desanimado, si te has sentido debilitado en tu fe, si sientes que la confianza de verdad ha menguado en tu corazón, pues ora conmigo y pídele al Señor que te fortalezca y que pueda avivar tu confianza. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias primeramente, mi Dios eterno, por este tiempo de estar aquí en comunión. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra que nos llena, que nos fortalece. Señor, me fortalece a mí y cada vez que yo la leo, cada vez que yo la repito, cada vez que yo pienso en ella, Señor, esa palabra me alienta, me fortalece, me sustenta. Y sé que así lo va a hacer en cada persona, Señor, que haga lo mismo que yo, que la tome, que se apropie de ella, que la aplique en su vida.
Te ruego, Señor, que esta palabra para todos aquellos que la están escuchando pueda entrar y penetrar al corazón, a lo más profundo, allí donde está el temor, donde está la angustia, donde está la aflicción, el dolor, y haga, Señor, oh Dios, su obra perfecta. Traiga paz, traiga, Señor, confianza, que esta palabra provea para cada persona, mi Dios, esa paz que necesita, esa confianza. Aviva la confianza en cada persona que te conoce, que cree en ti, Señor. Y te pido, Dios mío, por cada persona que está en aflicción, que está experimentando dolor, luto, enfermedad, miseria, escasez, ruina, fracaso, todo tipo de aflicción, Señor. Te ruego en esta hora que tú obres, oh Dios, que tú restaures lo dañado, que tú, Dios mío, limpies lo que sea, Dios mío, manchado, que tú puedas ministrar a la familia, al matrimonio, la relación con los hijos, con los hermanos, con los familiares, con los amigos. Señor, restaura, transforma cada familia que está en aflicción, cada persona que está en angustia, en temor, en pánico. Trae paz, Señor, trae paz. Te pido en el nombre de Jesús, Padre mío, obra, mi Señor. Confianza, provee confianza al corazón que cree en ti, Señor. Provee confianza, fortalece la fe de cada persona. Y que este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor, sea solamente para traer, Dios mío, para nosotros más convicción de lo que tú nos dices en tu palabra, y que a través de las pruebas que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, Señor, podamos ver tu mano poderosa obrar y veamos, Señor, tus milagros en nuestros hogares y en nuestras vidas. Que esto sirva, Señor, para ver, Dios mío, oh Dios, tu obra perfecta en nosotros, y podamos ver, Señor, tu poder magnífico, tu poder glorificado en cada una de las situaciones que se nos presenten. Sé que esto, Padre mío, que estamos viviendo, que cada familia esté viviendo, cada situación, cada conflicto, va a permitir que cada persona tenga una experiencia, Dios mío, de cambio, una experiencia de crecimiento, de conocimiento, que va a ayudarle a seguir adelante. Muchas gracias, mi Dios. Bendice cada persona que está viendo este video. Señor, fortalece de una manera poderosa. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así que bueno, muchas bendiciones, mis amados que están allí, que siempre están viendo este en vivo y que nos siguen. Que la gracia del Señor siga contigo siempre. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Y bueno, hasta aquí esta transmisión. Nos estaremos comunicando nuevamente el próximo jueves a esta misma hora. Y que bueno, podamos ver la gracia del Señor en todo lo que resta de esta semana y la semana que viene y todo lo que falta de este año. El Señor se siga manifestando en tu vida gloriosamente. Así que muchas bendiciones y que la paz de Dios esté contigo.